Bienvenidos, mi nombre es Carolina López y hoy día vamos a hablar de anorexia típica, que es un nuevo desafío para los adolescentes hoy en día con trastorno de la conducta alimentaria. Este tema nos parece súper relevante para los adolescentes hoy porque tiene que ver con los temas emergentes en trastorno de conducta alimentaria, tiene que ver con la epidemia de obesidad, de sobrepeso. En los adolescentes tenemos altísimas tasas de sobrepeso, de obesidad, como lo vamos a ver más adelante. Y sabemos que en la medida que tratamos de luchar contra las consecuencias que puede tener en la salud de los adolescentes estos temas, también por otro lado se incrementa el riesgo de que padezcan trastorno de la conducta alimentaria. Y muchos de esos adolescentes que luchan contra el sobrepeso y la obesidad pueden tener más riesgo a padecer un trastorno de conducta alimentaria, pero por sus condiciones de malnutrición por exceso, aunque tengan un trastorno de conducta alimentaria, pueden pasar desapercibidos. Y eso es lo que nos convoca en esta clase. Vamos a pasar primero por la introducción de lo que es la anorexia típica, qué es lo típico y lo atípico en una anorexia típica, los nuevos desafíos que esto implica para los que tratamos adolescentes con sobrepeso y obesidad previos. Vamos a hablar brevemente de lo que hay en tratamiento, porque al ser un tema emergente todavía no hay tanto desarrollado, pero hay algunas cosas que son interesantes de revisar y algunos comentarios finales. En términos como introductorios, un poco ya lo habíamos conversado, lo había como mencionado, este es un tema que es emergente, pero está descrita la anorexia típica como antes en el DSM-4 como una anorexia parcial. Pero ahí aún también estaban clasificadas algunas anorexias, por ejemplo, en las cuales no había el criterio de amenorrea. Entonces era un grupo un poquito más amplio que solamente la anorexia típica como hoy se describe. Entonces en estos trastornos alimentarios no especificados, que era este grupo grande de trastornos alimentarios que el DSM-4 describía, estaba esta anorexia parcial que se dividía y en una de estas divisiones cabe lo que hoy es la anorexia típica. Con el DSM-5, que es lo que tenemos hoy, se describen algunos trastornos alimentarios que también los vamos a ver a continuación, y uno de esos es en exclusiva la anorexia típica, que es la anorexia pero en pacientes con peso normal o con sobrepeso, ¿ya? Y lo que nos llama más la atención, y creo que es una de las cosas que por lo que motiva esta clase, lo que motiva a conversar sobre esto y por qué es relevante hablar sobre esto, es que en general estamos acostumbrados a pensar la anorexia en los pacientes que están bajo peso. Y por lo tanto nos parece como raro, nos parece como distinto, nos parece incluso como impensable hablar de anorexia en alguien que presenta sobrepeso e incluso obesidad o que están incluso en peso normal, ¿no? Entonces, esto representa una dificultad mucho mayor para reconocer la gravedad y por lo tanto para ofrecer a estos adolescentes el tratamiento que requieren. Vamos a recorrer un poquito y muy brevemente cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a recorrer brevemente cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificados en el DSM-5, donde como les decía antes, uno de ellos es la anorexia típica. En esta clasificación están aquellos que no cumplen todos los criterios para la clásica anorexia, la clásica bulimia, ¿ya? Está el trastorno por atracón, está el trastorno purgativo también, que es cuando hay cuando hay purgas, pero no frente a episodios de atracones, el trastorno de comer nocturno y finalmente la anorexia típica, ¿ya? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos adolescentes pueden presentar anorexia típica? En el DSM-4, la anorexia parcial, que les decía que incluía también otros casos de anorexia, que no solamente la anorexia típica, tenía una prevalencia de vida del 2,6%. Cuando se recategorizan los trastornos en esta nueva categoría del DSM-5, se ve que la anorexia atípica en adolescentes mujeres llega hasta el 2,9%. Si nos fijamos, esto es uno de los trastornos más altos
que hay en términos de prevalencia en relación a los otros trastornos alimentarios. Por lo tanto, estamos hablando de un trastorno alimentario que realmente los adolescentes están sufriendo y que no lo estamos viendo. No es tan frecuente encontrarnos con estudios, tratamientos, casos clínicos de anorexia típica, tanto como la prevalencia indica que existen, ¿verdad? Corresponden, así lo hablan los estudios, al 30% de aquellos trastornos antes clasificados como los trastornos alimentarios no especificados, ¿verdad? Hay algunos otros estudios, el de Forman, por ejemplo, del 2014, que menciona que entre el 2,2 y el 6,8% de los adolescentes que formaban parte de estos estudios presentaban una anorexia típica, o sea, es bastante alto. Y en un programa de trastornos alimentarios restrictivos, hasta el 33,9% de estos chiquillos tenían una anorexia típica. O sea, estamos hablando de una gran proporción de adolescentes que hoy sí se pueden reconocer como teniendo una anorexia típica y que requieren un tratamiento especializado para este trastorno, que es distinto a los otros. Y otra cosa que nos llama la atención es que uno de los trastornos alimentarios que también prevalecen más en los hombres, un poco como se da en el caso de los atracones, ¿ya? Porque en este estudio, por ejemplo, muestra que el 16,8% de estos chiquillos, de este 33,9% de los trastornos restrictivos, correspondían a varones. También tenemos una proporción que es distinta a la que clásicamente en el caso de las anorexias se ha dado, donde la proporción es 10:1 en mujeres, en este caso es más o menos de 10:2. ¿Qué otras características tiene la anorexia típica? Los episodios tienen mayor duración, ¿ya? Se ha visto que tiene una duración cada episodio de anorexia típica de más o menos 1 año versus más o menos 8 meses, que es lo que durarían los otros episodios de los otros trastornos alimentarios. Tienen mayor impedimento funcional, mayor disconfort emocional, mayor suicidabilidad. El pic de inicio también es más tardío que en otros trastornos alimentarios, sobre todo si lo comparamos con los pics de inicio de las anorexias típicas. Tiene una remisión que es bastante alta y eso es bastante positivo. Vamos a ver también un poco qué pasa con los tratamientos luego. El 71% de aquellos remitieron dentro de 1 año. Después también vamos a ver que también la recurrencia es bastante alta. Esto es más bajo que los otros trastornos, pero también es similar con lo que pasa con la anorexia típica en el caso de adolescentes, que tiene una remisión dentro del año más o menos 75%, con una recurrencia en este caso de la anorexia atípica de un 21%. En estos estudios también se ha visto que no hay migración hacia una anorexia clásica, pero es un riesgo, ¿verdad? Probablemente estos pacientes, si no hubiesen sido tratados, quizás sí hubiesen llegado a una anorexia clásica, ¿o no? ¿Verdad? Eso es algo que hay que ver con los años de experiencia, los años de estudio. Bueno, al ser un tema emergente todavía no lo conocemos, ¿verdad? Algunos estudios retrospectivos también han visto que en un programa, por ejemplo, de revisión de 1.310 fichas clínicas de mujeres con trastornos alimentarios, se vio que la comparación en términos de severidad médica de los trastornos alimentarios con anorexia típica, aquellos con anorexia parcial y los que habían perdido más peso en relación a su peso premórbido tuvieron más de algunas publicaciones médicas que las que tenían menor porcentaje de índice de masa corporal, o sea, a mayor peso tenían más complicaciones médicas. Y eso es algo que nosotros vemos bastante con los casos de anorexia atípica. En otro estudio, 350 mujeres con anorexia ingresadas a tratamiento residencial, también se vio que a mayor supresión de peso, mayor sintomatología de trastorno alimentario depresiva y mayor alteración fisiológica. ¿Y esto a qué nos convoca? Nos convoca a pensar en que la supresión de peso, que tiene que ver con los pacientes que han tenido sobrepeso anterior y que bajan de peso rápidamente, que es lo que es característico de la anorexia atípica, hace que presenten mayores complicaciones médicas, mayor sintomatología del trastorno alimentario y mayor síntomas depresivos, que son parte de sus características, ¿ya? Por lo tanto, el impacto es similar o mayor incluso en salud que la anorexia típica por el mayor porcentaje de pérdida de peso. Esas son las cosas por las que nosotros relevamos este tema y encontramos que es tan importante hablar de este tema emergente en los adolescentes.
¿Qué es lo típico y lo atípico entonces de la anorexia atípica? En términos de criterios diagnósticos, aquí les pongo los criterios del DSM-5, el primer criterio es lo más atípico de la anorexia atípica. Hay una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a una pérdida significativa de peso. Eso es lo típico. Sin embargo, lo atípico es que la reducción significativa de peso no es lo mismo que tengan un peso significativamente bajo. Eso es lo atípico de esta anorexia atípica. En eso es lo que se diferencia con la anorexia típica. En términos del criterio B y el criterio C, como lo pueden ver en sus diapositivas, tenemos exactamente el mismo cuadro que una anorexia típica. Hay un intenso temor a subir de peso y volver a ser obeso o volver a tener un sobrepeso. Esto es una historia que estos pacientes conocen, es una historia con la que ellos han convivido y a la cual no quieren volver, ¿verdad? Y muchas veces incluso todavía están en sobrepeso, a pesar de tener una baja de peso a veces de 15, 20 kilos. Todavía hay una alteración también en la forma en que se perciben a uno mismo o la constitución de su peso, y sobre todo lo que más vemos es que su autoevaluación corporal está muy influenciada por el peso. Su autoevaluación como persona está influenciada por su peso y su composición corporal. Y por lo tanto, lo que es atípico es que su peso se encuentra dentro del rango normal o incluso sobre el rango normal. Eso es lo atípico y eso es lo que no tenemos que olvidar. O sea, si vemos los otros criterios, básicamente estamos hablando de los mismos criterios de la anorexia típica, la que todos conocemos. La única diferencia es el peso en el que se encuentran estos chiquillos. Y solamente repetir, reiterar, aunque sea una y otra vez, pero creo que esto es fundamental para que podamos identificar más rápidamente a estos chicos, que pérdida de peso significativa no es igual a estar delgado o a estar bajo peso, ¿verdad? Vamos a ver después un caso donde queda absolutamente claro a qué tenemos que apuntar. Entonces, ¿en qué se parecen en términos la anorexia típica y la típica? En las similaridades, por ejemplo, de las complicaciones médicas. No hay diferencia con la anorexia típica, salvo que en la anorexia típica hay un menor recuento de glóbulos blancos. Tiene similar grado de restricción y malnutrición y también consecuencias médicas. Nosotros en nuestra experiencia hemos tenido algún breve estudio en los lugares donde trabajamos y ahí hemos visto que tienen especialmente en términos de complicaciones las que se describen en la literatura, especialmente bradicardia y trastorno de flujo rojo, y además en la literatura también se escriben alteraciones electrolíticas. Y en términos de comorbilidades, tal cual como se describe también en la literatura, principalmente depresión, trastornos ansiosos, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por uso de sustancias y muchas veces también trastornos de personalidad, ¿no? Y por último, conductas persistentes en ambos, atípica y típica, que interfieren con el aumento de peso. En términos de diferencias, obviamente el peso, ¿no? Que hay una diferencia en no presentar distorsión de la imagen corporal. No se presenta la misma distorsión de la imagen corporal que en una anorexia típica. Pero sí hay una insatisfacción corporal tan grande y una negación de todo lo que han bajado y lo que peligrosamente han bajado de peso. Y en muchos uno podría pensar también en una suerte de distorsión de la imagen corporal, y por eso la pongo ahí en asterisco, ¿ya? Porque si bien no es una distorsión al modo que se da en la anorexia típica, pero sí no hay una forma en que se manifiesta su percepción en relación a su cuerpo, donde haya una objetividad por la brusca caída del peso, ¿ya? Hay un desajuste, hay un periodo grande de desajuste en esta baja de peso tan brusca, un desajuste con su imagen corporal, de cómo se sienten, ¿ya? Se sienten muchas veces tan en sobrepeso o tan obesos como estaban antes, o que se siguen sintiendo muy obesos o muy en sobrepeso, a pesar de estar en peso normal o incluso en el límite bajo dentro de la normalidad, sin presentar un peso bajo todavía, pero
pero es una suerte de distorsión de la imagen corporal. Pero lo que más presentan es una gran insatisfacción corporal. Otra de las cosas que vemos es que el malestar con la imagen corporal es incluso mayor que el que se presenta en la anorexia típica. Y sienten menos derecho a recibir tratamiento por no considerarse enfermos. Esto es una de las barreras que tenemos en el tratamiento. Muchas veces no se consideran enfermos porque no tienen un peso bajo. Cuando uno les habla de un trastorno alimentario, lo encuentran absolutamente ajeno a lo que ellos se sienten que están. ¿Ya? También han recibido muchas veces el input, incluso profesionales de la salud, donde al ver su peso encuentran que están bien. ¿Ya? Pacientes que han bajado 30 kilos, que nadie les ha preguntado cómo, pero que cuando ven en qué percentil se encuentran estos adolescentes, están en percentil 50, incluso en 75. Entonces, a veces los profesionales de la salud, si se acercan desde solamente una evaluación nutricional, sin entrar en el cómo es que han conseguido esta baja de peso, en el cómo es que han llegado allá, pueden decir, bueno, está perfecto, estás en percentil 50, sigue alimentándote como lo has hecho hasta ahora, bien, etc. Y entonces ellos sienten que está validada su forma, aunque nadie le haya presentado la forma en la que llegaron ahí. Entonces les cuesta mucho tener conciencia de que están enfermos porque su cuerpo no parece un cuerpo enfermo. Hay muchas veces también mayor temor a ganar peso como resultado del tratamiento. Esto también lo vemos como una de las barreras del tratamiento. Estos pacientes tienen temor, pánico, ¿no?, a volver a subir de peso porque tienen una historia donde ellos, como les decía antes, ellos conocen el sufrimiento de las burlas, muchas veces tienen una historia de bullying en relación al sobrepeso o a la obesidad. Han estado muchas veces en caminos largos de tratamientos por sobrepeso, por obesidad, y por lo tanto no quieren soltar la forma en la que ellos consiguieron su sueño. Muchas veces hay pacientes que dicen, yo ahora conseguí lo que siempre había querido conseguir. O sea, toda la vida estuve luchando contra mi peso y ahora por fin lo conseguí. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Ya? Y sienten que entregarse al tratamiento, por ejemplo, a veces con altos montos de ansiedad, empezar a tomar un fármaco que los ayuda a reducir la ansiedad, significa perder ese control, y si pierdo el control vuelvo a ser el de antes, y si vuelvo a ser el de antes voy a volver a ser obeso. Y eso es una de las barreras de tratamiento y una de las diferencias también que vemos con este temor aumentado en términos de subir de peso. Y finalmente, como diferencia, tienen la historia también de haber sido estimulados inicialmente para bajar de peso por su historia de malnutrición por exceso, estimulados por la familia, por los equipos de salud, etc. Entonces, todas estas diferencias con las que vemos en general tienen que ver con que estos pacientes comienzan generalmente con un sobrepeso o una obesidad previa. ¿Ya? Ahora les voy a introducir un caso, lo vamos a introducir brevemente, pero para tener una idea de cuáles son los riesgos de no ver estos pacientes que pueden pasar desapercibidos. Este es el caso de un chico que tuvimos en nuestro centro de adolescentes Ser Joven, que es un varón de 15 años, 5 meses, que tenía una historia de obesidad desde la infancia y hace una consulta médica en nuestro centro, donde él cuenta que hace 4 meses, al momento de la consulta, se le había indicado dejar de comer pan y bebidas. Y él en ese entonces empieza una dieta, una restricción alimentaria muy estricta y progresiva, llegando un mes antes a solo consumir una comida diaria que era lechuga con atún. Con muchos alimentos prohibidos, especialmente ya no comía nada que tuviera que ver con hidrato de carbono y grasa. Había aumentado el ejercicio, fútbol 3 a 4 veces por semana y trote en el gimnasio de 1 a 1 hora y media, 3 veces por semana. Consumía hasta 6 litros de agua diario para no comer y tenía atracones subjetivos, esto en las últimas 3 semanas, de uva, sin vómitos, sin medicinas ni purgas. Había disminuido de 103 kilos a 73,8, o sea, tuvo una baja de peso en estos 4 meses de 29,2 kilos, con una disminución de la energía, somnolencia en el último tiempo, intolerancia al frío entre los signos y síntomas, constipación, mareos al ponerse de pie, síncopes de pocos segundos en 2 oportunidades. 3 semanas antes del control tuvo un control por nutricionista de atención primaria que lo encuentra bien, ¿ya? Y le indica una pauta alimentaria.
bien, él se encontraba en un percentil 75, entonces lo encuentra bien. Y 2 semanas previas a este ingreso en nuestro centro, el colegio lo envía por síncope, tuvo en 2 oportunidades a la atención primaria, donde le registran una frecuencia cardíaca de 47 latidos por minuto regular y lo dirían hospitalización. ¿Ya? Aquí vemos la baja de peso de este chiquillo, esa su curva de baja de peso que estaba absolutamente fuera de las curvas de peso y baja bruscamente en un periodo muy corto de tiempo a quedar finalmente en un percentil de 72, entre 75 y 80. ¿Ya? O sea, está absolutamente en un peso normal, ¿ya? Pero bueno, llega a la UTI del hospital, lo evalúa tiene una evaluación por electrofisiología y el diagnóstico fue una enfermedad de nodo sinusal con un paro sinusal con escape ventricular y ahí se plantea por primera vez la posibilidad de que tenga un trastorno alimentario. Y en el fondo al no ver efectivamente que esto sí era un trastorno alimentario, una anorexia típica que produce finalmente la bradicardia, incluso estos síncopes que había tenido, se le implanta un marcapaso el día del ingreso. El día siguiente se le indica un reposo relativo, se le da de alta después, al día siguiente de la intervención, con un régimen común, paracetamol, control en el poli para el marcapaso en 10 días y un control por la atención primaria. Como vemos, este chiquillo que llega por las consecuencias y las complicaciones de la anorexia atípica, tiene una intervención por no ver el diagnóstico, por ser confundido su diagnóstico por una grave complicación cardiológica por su trastorno alimentario. Se trata una complicación médica que habría sido revertida al ser renutrido, estaba desnutrido en peso normal, y se toman decisiones acorde a la complicación médica sin ver el diagnóstico que está a la base. Se envía con régimen común a la casa, no se ve el problema y finalmente en otras circunstancias llega a ser evaluado por un trastorno finalmente alimentario. Se evalúa finalmente que lo que tiene es un trastorno alimentario y ahí llega a consultar por eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las observaciones que se han recogido con la gente que ha tenido experiencia en este tema y con los años también que llevamos trabajando en esto? ¿Cuáles son las cosas que suceden frente al reconocimiento del problema? Y por eso nos importa y por eso queremos poder transmitir en esta oportunidad. Primero, que hay un retraso del tratamiento y un empeoramiento del cuadro por las dificultades que tiene al pasar desapercibido las consecuencias, los signos de desnutrición en chiquillos normopeso. ¿Ya? A pesar de esas consecuencias, al no presentar atracones muchas veces, porque cuando tienen atracones sí es más fácil identificarlos como un trastorno alimentario, pasan mucho el tiempo sin ser identificados como tales. ¿Ya? Pasan inadvertidas también sus complicaciones físicas, las consecuencias biomédicas de la seminanición y la disminución de peso, a diferencia de los individuos que están claramente bajo peso. Y muchas veces también se retrasa la derivación hasta que los síntomas han progresado y las consecuencias psicológicas ya son severas. En términos de tratamiento hay una persistencia, como les decía antes, a subir de peso que dificulta o hace más difícil la lenta normalización de la alimentación y la flexibilidad alimentaria. Estos pacientes tienen miedo. Dificultad a integrar los extras y los alimentos prohibidos. Tienen miedo, como les decía antes, porque pueden volver al peso premórbido. Y ellos conocen lo que es ese sufrimiento. Tienen una respuesta en términos de respuesta al tratamiento en general, responden bien al control estricto de la alimentación y a su pauta, les da seguridad. Ellos necesitan confiar en el equipo, que no los van a dejar subir de peso en forma innecesaria, que esto no se trata del descontrol alimentario, que uno les va a ayudar a que ellos desarrollen buenos hábitos alimentarios. En general son chiquillos que han tenido malos hábitos alimentarios antes de enfermarse. ¿Ya? Y tiene en general una rápida recuperación inicial, pero una lenta progresión al alta. Porque en algún momento empiezan a ver que pueden progresar, pueden incrementar algo de su peso y tienen miedo a que en este incremento lleguen al peso primordio. En general no es la experiencia que tenemos. En general suben algo de peso, pero logran mantener un peso bastante más bajo que el que tenían inicialmente.
Entonces, para tener en cuenta como profesionales de salud, que tenemos que hacernos conscientes que tendemos a no pensar en los trastornos alimentarios, sobre todo la anorexia, en las personas con sobrepeso u obesidad, y menos en un trastorno restrictivo en estos casos. Y muchas veces tampoco estamos preparados para identificar síntomas y signos físicos de desnutrición en adolescentes con sobrepeso u obesidad. Y como no se cumple el criterio de peso, estos pacientes suelen ser catalogados con un trastorno alimentario no especificado, o un trastorno de la ingesta no especificado o especificado, pero más general, y por lo tanto no se transmite la gravedad de esta sintomatología, y son trastornos que son igualmente graves que la anorexia, que la bulimia, u otros como lo hemos visto en los antecedentes. También hay dificultades de parte de los pacientes. Ellos mismos se sienten que no están tan graves para tener una anorexia, porque no se ven como el clásico paciente con anorexia, pero tienen todos los signos de desnutrición aguda. Hay pacientes que presentan lanugo, que presentan todos los signos que uno ve en estos pacientes con anorexia. Los amigos también le dicen que se ve normal, ¿ya? Los felicitan porque están mucho más bajo peso. Las familias los han felicitado, los han reforzado por su bajo de peso. Entonces es muy difícil también luchar contra la deshabilidad social, contra el sentirse que por fin lo han logrado, pero que están enfermos. El diagnóstico entonces muchas veces tardío, se puede minimizar la importancia de la severidad, y a eso tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar atentos porque aumenta el riesgo, si estamos en estas circunstancias, de complicaciones, y en el caso de los adolescentes esto empeora largamente el pronóstico. Siempre los adolescentes sabemos que mientras antes se haga un diagnóstico, antes estos pacientes pueden recuperarse y se evita la cronicidad de los trastornos alimentarios. Eso es una regla en el tratamiento. En términos de tratamiento, sabemos que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, como todos los tratamientos en trastornos alimentarios, ¿ya? En términos de tratamiento biológico, para aquellos, hay que corregir igual los déficits nutricionales, porque son pacientes que están desnutridos en peso normal, con un consumo calórico suficiente. Para aquellos sobre percentil 50, buscar un punto medio entre percentil 50 y el peso máximo, con metas intermedias, recalculando de acuerdo a la ingesta, la estabilidad médica y a la normalización biológica. Eso es lo que apuntamos, que el cuerpo funcione y funcione bien. Suspensión inicial del ejercicio o la actividad física hasta que el peso esté estable, sobre todo si hay complicaciones como bradicardia o hipotensión, ¿ya? En algunos pacientes es muy importante reiniciar el ejercicio lo antes posible en casos de que hayan síntomas anímicos o mucha ansiedad. En algunos pacientes que necesiten bajar de peso en el futuro, una vez que se haya restablecido su salud mental y física, que se haya superado efectivamente el trastorno alimentario, es posible que puedan empezar bien acompañados con especialistas en trastornos alimentarios, que sepan también su historia, un tratamiento para bajar de peso. Y no se sabe mucho acerca del uso de fármacos en estos casos. Se requiere más evidencia. En cuanto al tratamiento psicológico, no hay mucha experiencia. Sabemos, como en todos los trastornos alimentarios restrictivos, especialmente la anorexia, esto se funciona más o menos parecido, la realimentación es el primer paso para ayudar con síntomas anímicos, y ese es el primer paso para poder hacer una terapia efectiva, que el cerebro de estos pacientes funcione para poder recibir terapia, ¿ya? Y hay muy poquita evidencia, pero hay alguna evidencia que apoya el uso de la terapia basada en la familia, ya que tiene probablemente más éxito, ¿ya? Con una terapia basada en la familia del tipo de la que se realiza para anorexia, porque es igualmente egodistónica que la anorexia típica y necesitan un control parental estricto al comienzo del tratamiento. También podría ser útil en la terapia conductual dialéctica en pacientes con atracones y purgas y aquellos con trastorno de personalidad, y no está muy claro en los pacientes con desnutrición aguda, sobre todo, si es que la terapia cognitivo-conductual mejorada podría ayudar, pero faltan estudios. En términos de la terapia familiar modificada, algunas cosas que son importantes de mencionar es que la meta del peso es distinta, ¿cierto?, que en la terapia típica, que es mantener en este caso o incrementar, aunque sea un poco, el peso hasta que se restablezca la salud. Enganchar a los padres puede ser difícil porque muchas veces no ven la gravedad, entonces también hay que angustiar a los padres que vean la gravedad en su hijo o su hija aunque estén en peso normal. Entonces es una anorexia.
Hay que también trabajar con la ansiedad del adolescente, tiene mucho miedo a subir de peso. Hay que hacer un énfasis en normalizar los patrones alimentarios y incorporar todo tipo de comidas. Son chiquillos que probablemente a lo largo de la vida han comido light, porque han sido restringidos desde fuera, desde chiquititos. Hay que hacer mucho más foco en la actividad física compulsiva. Son chiquillos que, comparados con los pacientes con anorexia típica, suelen presentar mucho más ejercicio compulsivo dentro de los síntomas para controlar el peso e ir retornando gradualmente a la actividad física después por lo menos de 6 sesiones, ¿ya? Una vez que se haya suspendido inicialmente. Muchas veces tienen dinámicas más complicadas y hay que hacer más intervención nutricional, sobre todo al comienzo. Acuérdense, son pacientes que vienen con una malnutrición por exceso. Hay que adaptarlo a un rango etario mayor, ¿ya? Porque inician como a los 19, 20 años, como habíamos mencionado antes. Y la idea es que también que tengan en cuenta que la idea es evitar y prevenir que evolucionen hacia una anorexia típica. Aunque esto en la literatura se ha visto que no necesariamente hay una migración hacia allá, pero también esto ayuda como a darle severidad y sin dejar de lado darle severidad al cuadro mismo, ¿ya? Énfasis en las comidas regulares en casa y en los hábitos alimentarios saludables en casa y en el modeling también por parte de los padres en términos de alimentación y ejercicio, porque son familias que hay mucha importancia en estos temas de la alimentación, pero también pueden haber muy malos hábitos a la base. Entonces, en términos de los nuevos desafíos y cuáles son las soluciones, haciendo como ya un resumen de lo que hemos conversado, la necesidad, ¿cierto?, de reconocer en nuestros pacientes, sobre todo en aquellos que buscan tratamientos para bajar de peso, los pacientes adolescentes con obesidad o sobrepeso, mirar el riesgo de que puedan ser pacientes que desarrollen una anorexia atípica. Modificar esta idea de que el paciente restrictivo tiene que estar bajo peso. Podemos tener pacientes restrictivos con peso normal. Reconocer la pérdida significativa de peso en estos pacientes que se mantienen en rango eutrófico, incluso en sobrepeso. El riesgo de la desnutrición crónica aquí es enorme porque pueden pasar desapercibidos. La reacción también de otros significativos, de los pares también, es súper importante, sobre todo en la pérdida de peso inicial. Entonces tenemos que tener mucho ojo también con estos pacientes porque también como profesionales de salud muchas veces reforzamos esa pérdida de peso inicial. Y solamente para concluir, como en comentarios finales, que esta anorexia atípica ha llegado a ser uno de los trastornos alimentarios más frecuentes en adolescentes, como veíamos en términos de prevalencia, ¿no? Y aún así está clasificado dentro de los trastornos alimentarios especificados, pero está entre los otros trastornos alimentarios especificados. Entonces no le restemos importancia porque está cada vez siendo más prevalente, afecta a casi un 3% de la población adolescente y presenta grandes desafíos en su reconocimiento y en el tratamiento porque es un tema emergente y todavía tenemos mucho que aprender. Se requiere, por lo tanto, generar más conciencia para reconocerlo cuando está presente independiente del peso, sacarnos la idea de que lo restrictivo va junto con un bajo peso. Reconocer el riesgo en pacientes que buscan tratamiento con el objetivo de perder peso. Esta idea de que el paciente restrictivo es bajo peso. Y sobre todo en esta era que hemos llamado la era de la obesidad, la era del sobrepeso, donde hay más posibilidad de que los pacientes que presentan estas condiciones incurran en conductas no saludables para manejar de peso y por lo tanto se ponen en más riesgo de desarrollar una anorexia típica como un intento fallido de controlar su peso. Entonces es un desafío para todos nosotros que trabajamos en salud, para psicólogos, nutricionistas, nutriólogos, etc. Y es también un llamado para que sigamos aprovechando de crecer juntos para aprender y poder contribuir a la salud de estos adolescentes.